Buenas tardes con todos hermanos y un feliz inicio de sábado. Qué gusto por poder volver a vernos y poder seguir compartiendo. Siguiendo pues el hilo de las presentaciones que hemos venido teniendo y también a propósito del inicio del sábado, el día de hoy pues les voy a compartir un poco acerca de la temperancia y vamos a ver pues por qué esto, vamos a ver si es que es importante, si es que el Señor se preocupa que nosotros desarrollemos o tengamos temperancia, y vamos a ver también qué impacto o qué factores pueden influir en que yo tenga más o menos temperancia también. Entonces, ¿alguien que me pueda dar el concepto o alguien que me pueda decir qué es lo que considera que sea temperancia? ¿O alguien que tenga algún criterio acerca de dominio propio? Ok. Yo he leído que la temperancia es abstenerse de lo malo y de lo bueno de mesura, de medida adecuada. Ok, entonces vamos a ir viendo unos breves conceptos, unas breves definiciones acerca de lo que es temperancia, y dice que la definición: moderación, templanza en el accionar o en lo que se dice, / dominio propio. De hecho, cuando uno busca la palabra en internet, temperancia va a ir ligado mucho a un concepto o a una cosmovisión cristiana, y siempre le va a salir un breve concepto y dominio propio. Esa palabra, temperancia y dominio propio, puede ser intercambiable. También nos indica que no es la filosofía oriental del equilibrio entre lo bueno y lo malo, denominado el yin-yang. ¿Qué nos dice esa filosofía oriental? Que el equilibrio va a ser encontrado cuando yo tengo un poco de lo bueno y un poco de lo malo. Pero entonces vamos a ir viendo qué nos dice la palabra del Señor con respecto a si esta definición es acertada o tal vez está errada. Ahora, como datos interesantes, encontramos que la palabra temperancia en la Biblia viene del griego ekratea, que quiere decir control de las pasiones sensuales y el completo control. O sea que cuando vamos a la palabra a buscar su definición desde la palabra original, no tan solo se limita a un control de lo que yo pueda comer, a un control de lo que yo pueda llegar a hacer, sino que también va a lo que dice el control de las pasiones sensuales. Entonces ahí ya podríamos tener una idea de que también lo que yo puedo llegar a contemplar, de lo que yo puedo llegar a comer, puede también influir en esta parte que dice de las pasiones sensuales. Nos dice también que la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Y este pensamiento lo podemos encontrar en el libro justamente de la temperancia en la página 122. Entonces vamos a ver que el concepto de temperancia puede diferenciarse bastante de lo que nos dice la filosofía oriental del yin-yang, que es vamos a decir, ellos lo consideran como un equilibrio entre que yo debo tener algo bueno y debo tener algo malo. Ahora, vamos a ver acerca un poquito del dominio propio. ¿Será que incide lo que vemos, lo que escuchamos y lo que pensamos en nuestro dominio propio? Entonces vamos a ir desde aquí, desde la derecha. Normita, por favor, ayúdenos con Proverbios 23, versículo 26. Y vamos a ver qué nos dice Proverbios 23, versículo 26. Proverbios 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Ok, aquí el Señor dice que nuestros ojos vean por sus caminos. Entonces aquí el Señor ya se está preocupando de lo que nosotros vamos a estar contemplando. Ese vendría a ser un punto. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 3, versículo 18. Sí, 2 Corintios 3, versículo 18. ¿Por qué será que el Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos? Vamos a ver aquí en 2 Corintios, ¿por qué será que el Señor se preocupa también por lo que nosotros estamos viendo? La palabra de Dios dice así: por tanto, nosotros todos, mirando con cara por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Que dice que somos transformados por la contemplación. Entonces, por eso es que el Señor dice que miren, que nuestros ojos busquen su camino. ¿Y dónde podemos hallar el camino del Señor?
en su palabra. Por eso Él nos pide y nos insta que lo que mayormente pasemos tiempo sea con Él, sea con su palabra, para que así ese principio de la contemplación vaya siendo eficiente en nuestras vidas para ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Ahora, vamos a ver qué nos dice Romanos 10, 17. ¿Será que hay algo más por lo que el Señor se preocupa? ¿Será que hay otros sentidos por los cuales Él también nos pide que tengamos cautela? ¿Qué nos dice Romanos 10, 17? La palabra de Dios dice: así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces también el Señor se preocupa por lo que nosotros vamos escuchando. De hecho, uno de los puntos por los cuales la moralidad ahora está tan baja entre los jóvenes, entre la población joven, es porque podemos ver qué clase de música también están escuchando. Entonces, si yo frecuentemente voy a estar permitiendo que a mi subconsciente y a mi consciente ingresen palabras obscenas, ingresen ideas que no, son bajas, entonces como voy a estar pasando tiempo con esto, voy a estar permitiendo que esto ingrese a mi cerebro, entonces por el principio también de la contemplación que mencionaba la Biblia, voy a ser transformado. Entonces el Señor dice, cuida lo que ves, que tus ojos vean mayormente por mi camino, hay un principio de la contemplación y también dice que tenemos que tener cuidado con lo que vamos a escuchar. ¿Qué dice ahora Proverbios 23, 7? Porque como piensa en su corazón, así es él. Come y bebe, te dirá, mas tu corazón no estará contigo. Nosotros somos finalmente lo que pensamos. Nosotros somos lo que pensamos. Dice que lo que hay en su corazón, Él va a decir. Ahora, interesante, aquí dice, come y bebe. Comer y beber es un acto necesario para poder nutrirnos, para poder llevar alimento a nuestro cuerpo y para que estos alimentos puedan crear tejidos, sangre en nuestro cuerpo. Pero antes de ingresar a ese campo, vamos a ver si tal vez el Señor se preocupa porque nosotros tengamos salud. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia en 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver si el Señor se preocupa o nos pide también que nosotros tengamos un estilo de vida saludable. Sí, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ajá, 3 de Juan, capítulo 1, versículo 2. Creo que le toca a la hermana Rosario. Capítulo 1, versículo 2. Solo hay un... o versículo 2, porque solo hay un capítulo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces el Señor también se preocupa porque nosotros tengamos salud. El Señor quiere que seamos personas saludables. Y hemos visto a lo largo de esta semana cómo teniendo ciertas acciones que parezcan sencillas van a influir en gran proporción y en gran medida en nuestro cuerpo. Ahora vamos a ver una cita que nos dice, Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Tengamos en mente que el Señor nos dice en su palabra que Él quiere que tengamos salud, que cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos, con lo que más pasamos el tiempo, y también dice que lo que sale de nuestros pensamientos finalmente es lo que nosotros somos. Y también decía, come y bebe. Entonces dice que con esto en mente, dice, Satanás se reunió a todos los ángeles caídos para planear de alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra para ver cuál era la acción que finalmente iba a dañar aún más a la familia humana. Hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría del fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre. Y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Entonces, ya Satanás conocía cuál es el plan de salud del Señor para con nosotros. Satanás conoce estos principios que están en la palabra del Señor y ahora él dice, bueno, vamos a idear un plan para ver cómo podemos destruir de forma más cabal a la familia humana, y él decide tomar de estos frutos que el Señor los crea para beneficio de nosotros, que dice en Salmos que el Señor también ha dejado las hojas para la sanidad de las naciones. Entonces él va a tomar el fruto de la vid, lo va a fermentar, va a dar vino, va a tomar el trigo, lo va a modificar también,
y para que entonces ahora sí esto sea perjudicial para el ser humano, y otras cosas dadas por el Señor. Hoy en la mañana justo hablábamos acerca de cómo a la soya se le ha dado una mala fama, justamente por el hecho de que como es modificada genéticamente, ahora tiene una unión de estrógeno que es 20.000 veces más fuerte que el estrógeno humano, y va a hacer que nuestras células que normalmente tienen que crecer en nuestro cuerpo, específicamente del útero y de las mamas, ahora sí van a desarrollar mucho más y me podían dar cabida a fibromas, a quistes, a nódulos, tanto en las mamas como en los ovarios o en el útero. Entonces vemos cómo Satanás, por todas las medidas, él quiere destruir a la familia humana. Ahora, ¿será que nuestros pensamientos pueden verse afectados por lo que comemos? Entonces solo vamos a ver unos cuantos estudios acerca de si lo que ingresa por nuestra boca también va a afectar a nuestra mente. Esta fue hecha en la Universidad de Lübeck. Aquí dice que es un experimento donde una persona acepta tomar una parte pequeña de dinero que otro, divide de manera injusta o no acepta nada y se va con las manos vacías. Entonces, ¿cómo era este experimento? Tenían a personas, primero ellos iban a tomar su desayuno habitual y luego les iban a presentar un caso. Iban a tomar una porción de dinero y lo iban a dividir de forma injusta e iban a probar a ver si la persona que iba a recibir la porción menor, por decirlo así, finalmente aceptaría ese dinero o si iba a molestar simplemente porque le iban a dar una parte menos. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Dice, la decisión se tomaba basada en lo que la persona comió antes, en lo que había desayunado. Dice que los que habían desayunado menos azúcar relativo a la proteína, o sea, aquellos que habían consumido menos azúcar, pero habían consumido más proteína, pusieron el interés personal por encima de su disgusto. O sea, ellos dijeron, bueno, no importa la cantidad de dinero que me den, finalmente es un dinero extra, al final del día tendré un poco más de ingresos. Dice que la misma persona, semana antes, habiendo desayunado más azúcar, había sido llevada por la emoción del disgusto y rechazaron la oferta en promedio 2 veces más. O sea que cuando tuvieron un desayuno alto en azúcares, al tener la porción en menor cantidad, o sea, la distribución de dinero en menor cantidad, se disgustaron y no quisieron ser partícipes de ese experimento porque lo habían visto como algo injusto. Entonces, ¿cuál vendría a ser uno de los resultados de este experimento? Que la tirosina parecía estar directamente relacionada en este experimento, o sea, en esta toma de decisiones, y la tirosina es un precursor de la dopamina, que se encuentra envuelta en la vía mesolímbica y mesocórtica. Ahora, ¿qué es la vía mesolímbica y mesocórtica? Justamente en el sistema límbico se encuentra nuestro, vamos a decirlo así, nuestro centro emocional. Eso está compuesto por el hipocampo, por el córtex también. Entonces, cuando yo no tengo un buen equilibrio o cuando yo tengo sustancias que afecten mi sistema mesolímbico, mis emociones van a predominar sobre mi razón. Y ahí es cuando también recordamos alguna cita que dice que nuestras facultades inferiores tienen que estar sujetas a las superiores. Entonces vemos aquí, por ejemplo, como un desayuno alto en azúcar me va a hacer que mis emociones primen por encima de mi razón. Vamos a ver otro estudio, dice dieta y comportamiento en la cárcel. Ab Salberg, ministro de corrección en los Países Bajos, es un psicólogo, él decidió enriquecer la dieta con todas las vitaminas, ácidos grasos, en especial el omega 3. El omega 3 es antiinflamatorio y de hecho, por ejemplo, es recomendado para personas que quieran mejorar su capacidad cognitiva, puedan tomar una cucharada de aceite de linaza, una vez o 2 veces al día, porque una cucharada de aceite de linaza contiene 7.000 miligramos de omega 3 y eso ayuda a la cognición, ayuda a poder procesar de mejor manera la información. Entonces, Ab Salberg decide enriquecer la dieta con vitaminas, ácidos grasos, omega 3 y decide bajar las grasas saturadas y la comida procesada. Ahora, ¿qué sucede con estos reos después de los 3 meses que pasaron y fueron evaluados? Ellos dicen sentirse menos agresivos, había bajado drásticamente su tiempo en aislamiento, la reincidencia disminuyó en 1/3. O sea, ellos mismos se sentían vamos a decirlo así, más tranquilos después de que tan solo hayan tenido este cambio en su alimentación. Dice que lo más interesante, que esta diferencia se notó independientemente de la razón por la que habían llegado a la cárcel. O sea, indistintamente si él llegó porque fue un violador o porque asesinó o robó un banco, indistintamente de la causa por la cual llegaron a la cárcel, el modificar de esta manera su dieta, el enriquecer la dieta de estas personas, hizo que ahora su mente, sus neurotransmisores funcionen de una mejor manera, estén ahora más tranquilos e incluso las revueltas hayan bajado, o sea, estaban más tranquilos. El efecto del estudio fue tal que en una de las cárceles, las peleas, los motines y las revueltas prácticamente desaparecieron. Vamos a ver otro estudio en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia. Dice que se les da una dieta ahora a ratones a base
basada en la comida procesada que se venden en las tiendas. Deciden modificarle la dieta a unas ratas en laboratorio y le empiezan a suministrar comida que podríamos conseguir en las tiendas. ¿Qué comida podríamos conseguir en una tienda? Por ejemplo, si salimos al pueblito y vamos a una tienda y decidimos comprar, ¿qué podríamos conseguir? Papitas, cachitos, sodas, galletitas. Ajá. Ahora vamos a ver. Dice que las ratas empezaron a comer porciones el doble de grandes y nunca parecen estar satisfechas. De hecho, uno de los ingredientes que suelen tener estos snacks o estas comidas procesadas que vienen ya enfundadas o enlatadas es que le suelen añadir un componente que se llama glutamato monosódico. Y este acá es catalogado, ahora se lo cataloga también hasta como el sabor umami, pero este potencia el sabor de las comidas y las hace más adictivas. Y me bloquea esos receptores que me dicen, ya estás llena, para de comer, sino que al bloquearme esos receptores, entonces yo quiero estar comiendo. Entonces, ¿qué sucede? Incluso hasta con las ratas pasó esto, que les empiezan a dar este tipo de comida y las ratas empiezan a comer el doble de sus porciones y parece que nunca estaban satisfechas. Dice que pierden la capacidad de recordar el ambiente en el que estuvieron, disminuye su capacidad de memoria espacial. Un dato bastante interesante, porque las ratas son uno de los animales que más tienen orientación. O sea, de hecho, las ratitas cuando están así yo les digo laberintos en los laboratorios, ellos se saben todos los recorridos. Pero ¿qué pasa? Cuando empiezan a tener este tipo de dieta, su capacidad de ubicarse en tiempo y espacio, su memoria, empieza a verse afectada. Pregunto, ¿tal vez será que este tipo de alimentación o este tipo de snacks o este tipo de comidas también estará afectando en la memoria de los jóvenes ahora, en la toma de decisiones? Entonces podemos ver otro punto y ahora entendemos también por qué el Señor dice que quiere que nosotros tengamos salud y por qué es necesario instruirnos en estos temas para saber cómo funciona mi cuerpo, qué me puede estar afectando para tener en las mejores condiciones. Dice, con solo 4 días de comida chatarra, el hipocampo se afecta y pierde la capacidad de enviar señales a la corteza torneal en el lóbulo temporal. Resulta que esta dieta induce una reacción inflamatoria que afecta a las áreas sensitivas del cerebro que están en regeneración. Recordemos que un día hablábamos acerca de cómo las neuronas pueden sobrevivir 90 años o más y que de hecho las neuronas están diseñadas para que puedan sobrevivir, vamos a decirlo así, a lo largo de toda la vida del ser humano. Porque por medio de nuestro cerebro es el único órgano por el cual podemos comunicarnos con el Señor. Entonces dice que ahora estas áreas donde empiezan a regenerarse fueron afectadas por este tipo de alimentación. Las microglias se comen las neuronas aún vivas. ¿Cuáles son las microglias? Son un tipo de células nerviosas. ¿Qué función tienen las microglias? Tienen la función de fagocitar o comerse las neuronas que ya están por morir. De hecho, hay una condición en el cuerpo que se llama apoptosis, que quiere decir muerte celular programada. Que cuando ya una célula cumple su ciclo, cuando una célula está dañada, esta muere, pero entonces viene un fagocito o un macrófago, la come, se la digiere y después va a ser expulsada por alguna vía. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, estas microglias que están cumpliendo, es bien es cierto, su función de comerse las neuronas, pero deberían comerse esas partes dañadas de las neuronas. Dice que se comen a las neuronas aún vivas, o sea, empezaron a comerse las neuronas que todavía estaban activas. Entonces podemos ver también cómo este tipo de comida va a afectar no tan solo nuestra capacidad de discernimiento, sino que literalmente va a poder empezar a bajar el conteo de neuronas en nuestro cerebro. Y un estudio más, en cambio está publicado en el Libro Nacional de Medicina. Este estudio lo hicieron para conocer en 3 estados diferentes cómo era el autocontrol y también para ver la dieta y ver los prototipos de dieta también en los jóvenes, en 3 estados diferentes. ¿Cuál fue el resultado de este estudio? Dice que muchos adolescentes viven en un ambiente obesogénico. ¿Qué quiere decir? Que muchos jóvenes, uno de los factores por los cuales también están desarrollando obesidad es porque todo su entorno, todo su ambiente los incitan a que constantemente estén comiendo. Cuando nosotros vamos por la calle vemos publicidad, ¿de qué publicidad más vemos en la calle? Comida, y toda esta comida es alta en grasa, alta en azúcar, que sí es cierto, la hace más rica, tendrán potencializadores de sabores, las harán más ricas, sí, pero vemos todos los efectos que tienen en nuestro cuerpo. Y también podrían preguntarse por qué también un retiro de salud es bueno hacerlo en un lugar aislado, porque aquí, bueno, no tienen a dónde salir a comprar ese tipo de comida y van a tener que empezar a desarrollar justamente ese dominio propio. Entonces sí, para cuando uno quiere empezar a ejercer mayor voluntad, sí es bueno tener un tiempo de retiro para poder empezar a formar ese hábito.
porque el hábito va a costar desarrollarlo justamente en sus primeros días, en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene, vamos a decir así, como atajos, vías, que ya están marcadas, porque el cerebro lo que quiere es hacer nuestras actividades más fáciles, más dinámicas. Entonces, por poner un ejemplo, cuando yo me despierto y si yo todos los días en el velador a mi mano izquierda dejo mis lentes, aunque yo cambie mi velador al lado derecho, los primeros días yo igual voy a sacar mi mano del lado izquierdo, porque ya hay una vía. Entonces ahora tengo que hacer el hábito para que ahora este hábito, esa vía ahora se remarque más, tal cual como un camino vecinal. Si las personas dejan de pasar por ahí, va a crecer el monte. Pero en cambio, si queremos abrir un nuevo camino, hay que cortar la maleza y a medida que las personas vayan caminando por ahí, ya se va a ver la ruta o el sendero. ¿Qué otro resultado arrojó esta investigación? Dice que ser capaz de controlar respuestas impulsivas o no deseadas es fundamental para mantener una dieta equilibrada. Es cierto. Si yo deseo tener una dieta saludable, y dieta no estoy hablando de restricción de comida, sino que dieta es lo que usualmente comemos cada uno de nosotros diariamente. Entonces, si yo quiero tener una dieta adecuada, que supla mis necesidades, que supla mis requerimientos diarios, voy a tener que ejercer dominio propio y voy a tener que ser capaz de controlar esos impulsos, que me va a querer llevar a comer otro tipo de comida, pero si empiezo a hacer conciencia de que eso va a afectar mi salud, entonces voy a decir, no, ¿qué prima más? ¿El gusto de un momento o la salud a largo plazo? Hay personas que dicen, no, pero moriremos igualmente de cualquier manera. Sí, es cierto, pero ¿cuál va a ser la calidad de vida de esa persona? Yo no creo que tal vez un ser humano diga, bueno, yo quiero estar sufriendo todos los días de mi vida hasta morir, sino que todos buscamos tener la mejor condición de vida, la mejor salud posible. Dice que el grupo de mayor autocontrol presentó una asociación positiva en el consumo de frutas y de verduras y una menor asociación con las comidas grasosas. Cuando aquí habla de comidas grasosas se enfocaban más en comida chatarra. Entonces vemos aquí algo bastante interesante. Aquellos que tienen mayor autocontrol, ¿qué es lo que más consumen? O tienen una asociación positiva con frutas y verduras. Por eso es que la recomendación que nuestro plato tiene que ser mínimo el 50% de algo crudo. Ahora vamos a ver una cita justamente también sacada del libro de la temperancia, página 12, párrafo 3. Dice, las facultades superiores de la mente, destinadas a propósitos elevados, son puestas en la esclavitud de las pasiones bajas. ¿Será que podemos deteriorar nuestras facultades, como vimos anteriormente, a través de lo que vemos, escuchamos y comemos? Es cierto. Si nuestros hábitos físicos no son correctos, nuestras facultades mentales y morales no pueden ser fuertes, porque hay una estrecha relación entre lo físico y lo moral. Y lo estuvimos viendo anteriormente con los estudios cómo están ligados. Ahora vamos a ver unos versículos. Vamos a ir a Jeremías 31:3. Nos quedamos con Alejandro. Jeremías 31:3. Pero hace una administración a mí ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te perdonaré mi misericordia. Amén. Entonces vimos anteriormente que en 3 de Juan el Señor deseaba, anhela que nosotros tengamos salud. Ahora dice que por su amor Él nos extiende su misericordia y también que nos extiende su misericordia es conocer la verdad. Porque ¿qué sería de nosotros si no tuviéramos el conocimiento que tenemos actualmente? No quiere decir que nos vayamos a salvar por este conocimiento, pero sí es necesario para poder tomar ya decisiones con conciencia. ¿Qué dice Efesios 4 del 20 al 24? Ahora, el Señor quiere que tengamos salud, nos extiende su misericordia, que también es conocer la verdad, porque el Señor también dice que mi pueblo se va a perder por falta de conocimiento, pero ¿qué debe hacer o qué debe ejercer este conocimiento ahora en nuestras mentes? Efesios 4, del 20 al 24. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es que lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces,
y vestido del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. En justicia y en santidad verdadera. O sea que no tan solo debemos quedarnos con este conocimiento, sino que tiene que ejercer ese cambio en nuestras vidas. Y ese cambio, como mencionaba allí, va a ser en Cristo Jesús. No lo vamos a poder hacer por nosotros mismos. Motivo por el cual, vamos a ver qué nos dijo el Señor Jesús en Juan 15, versículo 16. Vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces vemos que aquí nos menciona que nosotros no buscamos al Señor, o muchas veces nosotros ni siquiera buscábamos este conocimiento, sino que Él, por su amor y su misericordia, nos permitió conocerlo, nos muestra una nueva y mejor forma de vivir ahora. ¿Qué nos dice Juan 15 del 4 al 5? ¿Cómo ahora nosotros vamos a poder llevar fruto, ese fruto que el Señor anhela que nosotros demos? Juan 15 del 4 al 5. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos de mí. Si permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Si bien es cierto, hay factores que pueden influir, afectar o disminuir nuestra voluntad, pero si no permanecemos en el Señor Jesús, para desarrollar ese fruto, que vamos a verlo en Gálatas 5, del 22 al 23, que también es el dominio propio de la temperancia, esa ecuación no va a estar completa. Y tal vez pueda ser un cambio paulatino, o pueda ser un cambio que dure un corto tiempo, pero a largo plazo se va a ver afectado, o a largo plazo vamos a finalmente desistir, porque en nuestra naturaleza no está la inclinación hacia lo justo, hacia la justicia, hacia la santidad, como mencionaban, sino más bien hacia el lado opuesto, porque finalmente nuestro corazón, como mencioné en Jeremías, es engañoso. ¿Qué nos dice Gálatas 5, del 22 al 23? Vamos a ver cuál es también uno de esos frutos que el Señor desea que nosotros demos, pero que tenemos que permanecer en Él. Gálatas 5, 22 y 23. Si puede leer, Anaí, que lee. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos aquí el kit de los frutos del Espíritu Santo, y no es que cuando el Señor nos promete que vamos a tener estos frutos, no es que nos dice, bueno, vas a recibir solo uno, sino que si lo aceptamos a Él y oramos para que su Espíritu Santo more en nosotros y trabajamos con diligencia para fortalecer cada una de nuestras facultades, Él promete darnos todo esto como un kit completo. Y juntamente con este kit también viene incluido la temperancia. Ahora, ¿por qué es tan importante entonces la temperancia y el dominio propio, más de lo que ya hemos venido viendo? Podríamos resumir en algunos puntos. El primero es que es parte de la experiencia de la vida cristiana que tiene que ver con la salvación. O sea, lamentablemente, si yo no ejerzo dominio propio, si yo no voy a fortalecer mi voluntad, finalmente no voy a poder ir por el camino de la salvación. Porque si yo me dejo llevar por mis facultades inferiores, si yo me dejo llevar por mis sentimientos, si tal vez hay un día que me levanto y digo, bueno, hoy no quiero saber nada del Señor, hoy ni siquiera quiero orar, hoy no quiero hacer mi culto, si me dejo llevar por esos sentimientos, me voy a alejar de Él. Pero si yo, por conciencia, y entiendo que mi única vía segura es tener una relación con Él, es estar comunicada con Él, a pesar de que mis sentimientos digan no quiero, porque puede hacer que suceda un día, pero entonces yo voy donde Él y le pido que fortalezca mi voluntad, que fortalezca mi incredulidad también. Es una manifestación de la obra del Espíritu Santo en el individuo, como vimos en Gálatas 5, del 22 al 23. Cuando vemos este fruto siendo desarrollado por esa persona, entonces entendemos que esa persona está siendo una nueva criatura, que el Señor lo está moldando. Cada quien va a su ritmo, si es cierto, de acuerdo a su experiencia, pero es un fruto de que esa persona está en una vía de cambio. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 1, del 4 al 7. 2 de Pedro 1, del 4 al 7.
medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Entonces dice que al dominio propio y después viene la paciencia. Ahí podemos ver esa escalera de la santificación que menciona Pedro y vemos que está el dominio propio, la temperancia, antes de la paciencia. Y vimos que quería hacer Satanás, destruir todas las facultades de la familia humana, se iba a idear el mejor plan, finalmente él mismo es quien lo da, para entorpecer esto. ¿Por qué? Porque a veces Satanás se va a parar en ese escalón del dominio propio para que nosotros no podamos desarrollar paciencia. Y podemos ver un ejemplo con Cristo. Él tuvo que ejercer dominio propio, sí, él lo tenía, lo podemos ver en el momento cuando fue tomado. Él tuvo que tener paciencia, él tuvo que tener dominio propio para no refutar todos los insultos, para no hablar cuando él fue maltratado. Y ahora, decía que tenía que ver en esa escalera, primero estaba la temperancia y el dominio propio y luego venía la paciencia. ¿Qué nos dice Apocalipsis 14:12? Vamos a ver por qué es importante esto de la temperancia y el dominio propio que va ligado también junto con la paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, finalmente, esto tiene que ver sí o sí con nuestra experiencia de salvación y también con la predicación del mensaje final de los 3 ángeles, porque también aquellas personas que lo proclamen, también serán aquellas que lo estén viviendo, que puedan dar ese testimonio genuino, real, de que la palabra tiene poder, que tuvo esa eficacia para transformar sus vidas. Ahora, una cita, porque habemos algunos jóvenes aquí, pero esto no quiere decir que no puede ser aplicado también para las personas adultas, y dice, la juventud es el momento de adquirir conocimiento para la práctica diaria a lo largo de la vida. Entonces se puede formar fácilmente un carácter adecuado. Es el momento de establecer buenos hábitos, de adquirir y mantener el poder del autocontrol. Es más fácil cuando son más pequeños, pero no quiere decir que es imposible a medida que vamos avanzando en edad. Porque, ¿qué nos dice finalmente Filipenses 4:13? Y aquí ya no se remite solo a los niños o a los adolescentes, sino que dice a todas las personas. Y cuando aquí dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es a todo lo que el Señor quiera, a todo lo que sea parte de su voluntad. ¿Y qué vimos en 3 de Juan 1, versículo 2? Él desea que nosotros tengamos salud. Entonces, el mensaje para esta noche, hermanos, es que podamos, con la ayuda del Señor, empezar a ejercer esa temperancia, que no se limita solo para el hábito alimenticio, sino también, como vimos, a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que oímos, con lo que nos relacionamos, porque finalmente todo esto va a ir desarrollando nuestras costumbres, nuestros hábitos, y esto se va a traducir finalmente en nuestro carácter. Y recordar que no podemos realizar este cambio porque no tenemos nada que entregar, porque nuestra voluntad está quebrantada, sino que unida solamente al poder que viene de Cristo, entonces es que vamos a poder ser victoriosos. Entonces, que tengan un feliz sábado, hermanos.